Tercer domingo de Cuaresma. Jesús es el nuevo templo, donde la humanidad y Dios se encuentran para siempre. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, para ser templos vivos, escuchemos a Jesús, que hoy nos invita a trabajar nuestra interioridad de casa de Padre. Sí, nuestra interioridad de casa del Padre. Mis queridos hermanos, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Jesús se presenta también como el nuevo templo. Es en él que se da el encuentro pleno entre Dios y los hombres. A Dios se le encuentra entre piedras vivas, entre hombres y mujeres que se reúnen alrededor de Jesús muerto y resucitado. Jesús entonces nos invita a cuidar sí nuestros templos materiales, pero sobre todo a ser nosotros templos de Dios. El corazón del hombre es el lugar del verdadero encuentro con Dios, y por esto nuestro corazón es el templo de la presencia de Dios. Construyamos nuestra interioridad, no hagamos de nuestro corazón un mercado. Vamos revisando nuestro caminar cuaresmal. En la primera semana fuimos invitados a vivir en la alegría de vencer las tentaciones. La semana pasada fuimos invitados a transfigurar nuestra vida escuchando a Jesús. Y en esta tercera semana somos invitados a ser templos nuevos, templos vivos, construyendo nuestra interioridad. Cuando Jesús protesta violentamente contra los abusos que se cometían en los atrios del templo, no lo hace solo contra tales abusos, sino que lo hace también proféticamente, contra el culto mismo que se daba en el templo. Él se pone como alternativa del culto antiguo. Este ya ha agotado su función, que era la de orientar a todos hacia Cristo, como definitivo punto de presencia y de encuentro con Dios. Con Jesús ha llegado el momento del culto en espíritu y verdad, del que hablará más tarde en el diálogo con la samaritana. Mis queridos hermanos, el pasaje del Evangelio termina con una nota muy fuerte. Muchos creyeron en Jesús al ver las señales que realizaba, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía lo que hay en el hombre, sin necesidad de que nadie se lo dijera. Es la ilusión a veces que tenemos de una fe que puede ser también la nuestra, que se queda en la fachada del templo, es decir, en una práctica exterior, pero nuestro corazón está lejos de Dios y de nuestros hermanos. Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones, que nuestro corazón nunca más sea un mercado de odios y rencores, sino un templo del amor a Dios y al hermano. Mis queridos hermanos, la gente buscaba los prodigios en Jesús. Podríamos preguntar, ¿y para que nuestro mundo crea, nosotros tenemos que hacer prodigios? Podemos responder que solamente a nosotros nos toca hacer el prodigio del testimonio. La gente quiere ver si el cristiano, es decir, el evangelio, sirve para algo. Claro que nosotros no podemos hacer el prodigio, por ejemplo, de multiplicar los panes, pero sí podemos hacer el prodigio de compartir nuestros panes que Dios nos ha dado. Por supuesto que nosotros no podemos
sanar milagrosamente enfermos, aunque por la fuerza de oración siempre es el Señor que sana. Pero sí podemos hacerles una visita para consolarlos o ayudarlos para que se compren las medicinas que necesitan. Es obvio que nosotros no podemos decirle a los inválidos, levántate y anda, aunque con la oración Jesús tal vez Él lo hace. Pero sí podemos ayudar para unas muletas o para una silla de ruedas. Son los milagros que podemos hacer. Igualmente, nosotros no podemos resucitar muertos, pero tal vez, como yo soy testigo de alguien que lo ha hecho, podemos con la fuerza de Dios hacerlo, si Él lo quiere. Pero sí podemos ayudar a los vivos a que se levanten de sus vicios, o de su extrema pobreza, o de sus desalientos, que son otras maneras de estar muertos en vida. Seamos entonces templos del amor de Dios. Por esto, mis queridos hermanos, que nuestra participación en la Eucaristía y nuestro amor fraterno nos ayuden a ser templos vivos de la presencia de Jesús en nuestras vidas. No lo olvidemos. Cuidemos y respetemos nuestros templos materiales, que son expresión también de nuestra fe y de nuestro amor a Dios. Y que nuestro corazón sea un verdadero templo donde reina el amor de Dios. Ánimo y vivamos la alegría de ser templos, de ser casa del amor del Padre. Que Dios les bendiga, feliz domingo, feliz convivencia familiar. Sigamos caminando hacia la Pascua.